Bueno, acá estamos en la clase, bienvenidos a la clase número 5 de realidad ecológica. Voy a hablar sobre el cuidado del aire en esta clase. Bueno, en otras clases estuvieron tocando temas sobre el agua, sobre los humedales, sobre los tratados internacionales del cuidado del medio ambiente, sobre, bueno, varias temáticas que afectan todo lo que tenga que ver con lo ecológico, ¿no? Todas las problemáticas. En este caso nos vamos a referir sobre el tema del cuidado del aire y cómo interfiere en la parte ambiental. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es el aire. El aire, bueno, es una mezcla de gases que forma, bueno, parte de la atmósfera. Estos gases, lo que forma a estos gases son varios. Tenemos por un lado el oxígeno, que presenta un 21% en la actualidad. En la antigüedad o años anteriores, millones de años, había mucha más concentración de oxígeno. En la actualidad fue disminuyendo. Por otro lado tenemos el gas nitrógeno, que es el que tiene mayor porcentaje en la atmósfera, que tiene un 78%. El dióxido de carbono, que tiene como un 0,03%. Después, bueno, tenemos otros gases como el metano y el vapor de agua que está presente en la atmósfera, ya que sin vapor de agua no se generan las precipitaciones y es fundamental, ¿no? También forma parte del ciclo del agua, que comienza, bueno, con la evaporación en los cuerpos de agua, como por ejemplo los océanos, los ríos, que se evapora. El agua por el efecto solar asciende ese vapor hacia la atmósfera y forma las nubes. Y allí se produce el proceso de condensación. Ese proceso de condensación lo que hace es posibilitar la precipitación, ¿no? Que llueva y esa precipitación llega al suelo, se escurre, queda parte, bueno, en el suelo y en los seres vivos, se escurre por el suelo, llega hasta las napas, forma lo que es el agua subterránea y en parte vuelve a los océanos y a los cuerpos de agua. Ese sería todo como un repaso del ciclo, el ciclo del agua, para que bueno, entiendan que el vapor de agua es muy, muy importante el vapor que esté presente en la atmósfera. Además, para repasar, la atmósfera, bueno, está formada por tres capas. La troposfera, que es una de las primeras, las más cercanas donde estamos nosotros. Allí, bueno, ocurren los principales fenómenos meteorológicos, ¿no? Las tormentas, lluvias, huracanes, tornados, todo ocurre en la troposfera. Le sigue la estratosfera, que es la que contiene mayor concentración de ozono, y el ozono es un gas. Además de ser tóxico, es un gas que nos permite eh, poder tratar de evitar que los rayos ultravioletas del sol lleguen con mayor intensidad. Entonces es un gas que nos protege a la vez. Nos protege, pero también puede contaminar. Nos protege absorbiendo esa radiación UV que llega del sol y por lo tanto eh, nosotros, bueno, evitar eh, esa radiación tan dañina, por eso más en verano se recomienda, bueno, usar protección contra esos rayos UV, pero bueno, conviene todo el año tratar de protegernos, ¿no? Bueno, eso es lo que, bueno, trata el ozono de evitar, ¿no? Por eso es muy importante también proteger la capa de ozono, que también se habló un poco en las otras clases. Después tenemos, bueno, la otra capa que es la mesósfera. La mesósfera se la considera como la capa más fría de la atmósfera
Las temperaturas pueden llegar a menos 100 grados centígrados, muy frías. Eh, Luego le sigue la termósfera, que es una de las más cálidas, como dice el nombre. Y por último tenemos la exósfera. La exósfera es la capa de la atmósfera más externa, que está más cerca del espacio exterior. Así que bueno, ahí tenemos un panorama de lo que es el aire, cómo está compuesto, cuáles son sus porcentajes, qué gases participan de la atmósfera y también las capas que forman parte de esta atmósfera. Ahora vamos a más para el lado de las causas de esta contaminación del aire. Ya vimos más o menos cómo está formado, qué gases lo forman. Y ahora voy a hablar un poco sobre las causas de cómo se contamina el aire. Primero tenemos la combustión. La combustión es una de las primeras causas. Las chimeneas de las fábricas vinculadas con las industrias, también bueno, es responsable. Muchas industrias contaminan el aire con diferentes gases que ahora vamos a hablar. Y los caños de escape de los vehículos, de los autos, también son gases que constantemente contaminan. Se recomienda bueno, usar vehículos que no contaminen tanto, como una bicicleta, como un monopatín, o usar bueno, otro tipo de vehículo. Estas serían como las causas de la contaminación. Bueno, también de esos contaminantes provienen partículas que, bueno, pueden provenir de incendios forestales, de industrias químicas, incineración de la basura, esas partículas también que provienen de todos estos fenómenos, de estos incendios o industrias, también, bueno, generan contaminación. ¿Cuáles son los principales gases que contaminan? Por un lado es el monóxido de carbono, también conocido, muy asociado con el dióxido de carbono, que es otro gas contaminante. El monóxido, bueno, es un gas súper tóxico eh, que, bueno, si se lo inhala por un corto tiempo, puede generar muchas complicaciones a las personas, a los individuos, a todos los seres vivos. Por otro lado, tenemos los gases vinculados con los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. También son perjudiciales para la salud, causan afecciones pulmonares. Bueno, personas que están en riesgo, tienen una patología previa como el asma o algún problema, una dificultad respiratoria, estos gases, bueno, agravan la situación, agravan la enfermedad. Por eso estos gases se relacionan con que causan problemas pulmonares, también cardiovasculares, afecciones en los pulmones, también oculares. Por eso, bueno, es importante también evitar que haya en abundancia y mayor concentración, ¿no? Bueno, la mayoría proviene de industrias y refinerías de petróleo, ¿no? El petróleo y el carbón son, bueno, son combustibles fósiles que, bueno, contaminan, muy contaminantes. Es decir, bueno, son muy perjudiciales y dañan a la salud estos gases, ¿no? Muy dañinos para la salud. Seguimos con, bueno, la contaminación de la atmósfera que genera, bueno, diversos deterioros, ¿no? Hablamos que, bueno, las causas provienen de industrias, provienen, bueno, por el uso de petróleo, estos combustibles fósiles, del carbón, de industrias químicas. Bueno, pero todo esto, bueno, genera gases tóxicos y estos gases generan
problemáticas, no solamente en la salud de las personas, sino que también tienen otras problemáticas. Por ejemplo, efecto invernadero, lo que ahora vamos a hablar después lo que significa mejor. Causa efecto invernadero, el aumento, porque el efecto invernadero es normal, en la atmósfera está presente, pero hay una alteración por el aumento de estos gases. Lluvia ácida, ¿no? Esos gases ascienden a la atmósfera y van contaminando las nubes y una combinación entre ellos cuando precipita el agua, bueno, a través del agua caen estos gases generando, bueno, daños en los ecosistemas, en la diversidad del planeta. Deteriora, bueno, el patrimonio cultural, por ejemplo, estatuas, esculturas, ¿no? Todos esos gases también, bueno, que pueden caer por lluvia ácida, no solamente perjudica la salud de la sociedad, sino también deteriora toda la infraestructura de un país. Debilita la capa de ozono. La capa de ozono es una capa muy importante que, como estuvimos hablando, el ozono nos protege sobre la radiación ultravioleta del sol, nos deja que los rayos dañinos del sol entren con mayor fuerza hacia la Tierra. Aumenta, bueno, la producción de una producción de smog, sino como una neblina que a veces se forma en las ciudades. Eso, bueno, a causa de una concentración de todo lo que es esos gases, se concentran en las ciudades y si no hay viento es peor, ¿no? Cuando cae el sol, el atardecer o cuando amanece, se nota aún más ese smog que se va formando a causa de la contaminación. Hay más ciudades, bueno, hay ciudades en el mundo que están más contaminadas que otras, por ejemplo, la India, China, tienen altas concentraciones de contaminación. Perjudica también, bueno, todo lo que tenga que ver con la fotosíntesis de los vegetales, bueno, toda la diversidad también afecta. Bueno, entonces la contaminación de la atmósfera genera diversos deterioros en este caso. Voy a pasar a hablar un poco sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero es algo, bueno, normal que está en el planeta Tierra. Está formado por gases como el dióxido de carbono, como habíamos nombrado, el ozono, el metano, que absorben la radiación solar. Al absorberla, eh, mantiene las temperaturas más templadas en el planeta Tierra. Por eso hace falta. ¿Por qué? Porque si no se mantiene una temperatura acorde, si se va al sol, en el planeta Tierra, bueno, se congela más rápido y las noches serían mucho más frías, ¿no? que las habituales. Entonces estos gases lo que hacen es poder un poco templar la Tierra, ¿no? Mantenerla en condiciones habitables. Pero ¿qué pasa? Si hay un aumento de esta concentración de estos gases de efecto invernadero, estos gases van a absorber más radiación solar, entonces van a aumentar aún más la temperatura del planeta al absorber más radiación, porque aumenta su concentración y bueno, esto es un efecto en cadena que eso, bueno, aumenta las temperaturas del planeta Tierra y genera, bueno, el famoso calentamiento global y cambio climático. Eso más o menos es el efecto invernadero, cuya finalidad es, bueno, tratar de preservar las temperaturas del planeta. Em, bueno, a lo largo de este último siglo aumentó mucho la temperatura, se cree 1 grado o más, y bueno, se está viendo que esa temperatura va a ser aún mayor en los próximos años. Y esto trae graves consecuencias en la atmósfera. Bueno, como estuvimos hablando, el cambio climático,
aumenta los niveles de los océanos, modificación, bueno, de producción de la agricultura, la ganadería, también afecta a la parte agrícola, modificación en el porcentaje de precipitaciones, cambio en la distribución geográfica de las especies, ¿no? Todo es un efecto en cadena. Si, bueno, está contaminada la atmósfera, bueno, genera un aumento de los gases tóxicos. Estos gases aumentan las temperaturas del planeta, genera, bueno, lo que es el calentamiento global, el cambio climático. Y bueno, el calentamiento global genera un montón de problemáticas, ¿no? Aumento de los niveles de los océanos, deshielos, sequías, eh, las inundaciones se profundizan, son más frecuentes y más peligrosas, olas de calor, es decir, bueno, ocurre como un desorden en ese equilibrio que generalmente la Tierra tuvo, ¿no? Históricamente se está rompiendo ese equilibrio. Y después, bueno, le voy a comentar por último sobre el tema de climatología, que también está presente y se vincula mucho con la atmósfera. Voy a hablar sobre dos conceptos. Muy importante en estudiarlo, cómo funciona el clima, para conocer un poco más, ya que es muy dinámico. Hay dos conceptos, bueno, fundamentales para entender. Está, bueno, tenemos el tiempo y por otro lado el clima. Son dos términos distintos que se los confunden. El tiempo se define en un tiempo, como dice la palabra, ¿no? Determinado. Es decir, que por ejemplo, cuando en las noticias escuchamos la temperatura, la humedad, la presión, es solamente datos o variables de esa hora específica, ¿no? Por ejemplo, las primeras horas de la mañana o la tarde. El tiempo es específico en ese lugar determinado, ¿no? En ese momento. Ahora bien, cuando hablamos de clima, el clima se refiere más bien a una extensión de esas características del tiempo, una extensión durante un largo periodo. Es decir, por ejemplo, acá en Buenos Aires, Córdoba y toda la zona central de la Argentina, tiene un clima templado. Históricamente es templado, es decir, que se mantiene a lo largo del tiempo ese clima. A menos que pase, bueno, algunas situaciones como cambio climático que se vaya modificando, pero generalmente mantiene el tiempo templado. Tiempo templado y un clima templado generalmente todos los años, hace varios años. Es decir, el clima es la sucesión de los tipos de tiempo que tiende a, bueno, repetirse con regularidad en un ciclo anual, ¿sí? Eso es el clima, esa es la diferencia. El tiempo ocurre en, en un corto plazo, ¿no? La temperatura en una hora, por ejemplo, 8 de la mañana, sé que la temperatura está, la presión, dirección del viento, pero a la hora siguiente puede cambiar. En cambio, el clima es constantemente el mismo, ¿no? Por ejemplo, en la Patagonia Argentina, en Ushuaia, por ejemplo, en la provincia de, bueno, Tierra del Fuego, la capital Ushuaia, y, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, el clima generalmente es frío, es decir, que perdura la mayor parte del año, hace frío, dura durante un tiempo largo. Y después, bueno, cada ciudad tiene su temperatura, su presión, que va variando todos los días, ¿sí? En un tiempo corto. Bueno, eso, bueno, con respecto a la climatología, bueno, muy importante para conocer cómo funciona la atmósfera y cómo nos preparamos, no solamente nosotros para salir a trabajar o hacer actividades, sino también, bueno, para, por ejemplo, la navegación, la aviación, necesita conocer cómo funciona la atmósfera y la climatología. Bien, bueno, hasta acá llegamos con esta clase de realidad ecológica, la clase 5. Nos estamos viendo en las próximas clases.